Bueno, en vista de que el día martes no nos pudimos conectar porque tuvimos una pequeña reunión, entonces hemos organizado esta clase de recuperación, incluso para que ustedes lo puedan realizar la actividad 8 que está pendiente de la unidad 3, ¿sí? La actividad 8 está contemplado lo que es el tema de contadores. Ya vimos registro de desplazamiento, así que nos toca ver contadores, ¿no? Cuando nosotros vemos ya un contador y analizamos lo que realiza un contador, pues es simplemente un divisor de frecuencia de la señal de reloj, podemos llamarle. Porque si ustedes se fijan en sí el funcionamiento de un contador, si la señal de reloj es de, por ejemplo, un segundo, la salida Q1, el periodo ya no sería de un segundo, sería ahora de 2 segundos. ¿Sí o no? El Q1, su periodo de oscilación de la señal Q1 ya no sería de 2 segundos, ahora sería de 4 segundos. Y el Q2 tendría un periodo de oscilación de 8 segundos y el Q3 un periodo de oscilación de 16 segundos. Entonces, nosotros vamos a verles a estos contadores como un simple divisor de frecuencia, es decir, que va a duplicar el periodo de oscilación de mi señal de reloj. ¿De acuerdo? Y así de facilito los vamos a entender a los contadores. Nos dice que son entidades muy utilizadas en diseños lógicos. La forma usual para describirlos en VHDL, que es lo que nosotros vamos a revisar, es mediante operaciones de incremento. Ustedes dirán, pero ¿por qué vamos a incrementar si usted me dice que es duplicado? Si nosotros lo trabajamos como un vector a la parte de las salidas de mi contador, en realidad lo que yo voy a ir sumando es 1 a cada uno de sus estados. Por ejemplo, el vector salida inicial yo lo voy a poner para que inicie en 0, 0, 0, 0, es decir, Q0 será 0, Q1 0, Q2 0 y Q3 0. ¿De acuerdo? Obviamente el bit menos significante será Q0 y el bit más significante será el Q3, es decir, el más pesado. Cuando yo le sumo 1 a ese vector, ¿a dónde creen que se almacena? ¿Al Q3 o al Q0? Cuando yo sumo 1 a todo un vector, ¿al bit más significativo o al bit menos significativo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien? Nadie. Ya. Cuando ustedes suman a un vector, obviamente si es un vector de bits, ¿no? Un vector solamente de unos y ceros, siempre yo voy sumando al bit menos significativo. Es lo mismo que en nuestro sistema decimal. Si yo sumo, por ejemplo, 17 más 1, perdón, otro ejemplo, 27 más 1, ¿el 1 a quién le sumo? ¿Al 7 o al 2? Obviamente el 7. ¿Por qué? Porque el 7 corresponde a las unidades y el 2 del 27 corresponde a las decenas. Incluso si hubiera un tercer número, ya serían centenas. Si hay un cuarto número, ya serían miles. Y así sucesivamente. Entonces siempre el valor que está a la derecha es el valor menos significativo, las unidades en este caso, y a ese número es al que yo le voy a sumar. Por ejemplo, si yo sumo 27 más 1, entonces le sumo al 7, con lo que generaría un 28. Si sumo 28 más 1, le sumo a las unidades, con lo que generaría un 29. Si sumo un 29 más 1, ¿qué sucede? Le sumo a las unidades, que en este caso es 1, ¿no es cierto? 1 más 9. Pero como ya no tengo más conteo, ¿qué hago? Reinicio la cuenta en 0. ¿Por qué? Porque los dígitos son solamente del 0 al 9. Entonces, como ya no tengo ningún otro dígito sobre el 9, ¿qué sucede? Se escribe el 0. Pero como escribí 0, se lleva lo que es del acarreo, o lo que ustedes dicen, llevo 1. Y ese 1 pasa a sumarse con el siguiente bit significativo, que en este caso son las decenas. Y ya no sería 29, sino ahora las decenas suben 1, con lo que sería 3, y 0, que sería el 30. Ese es el principio lógico de la suma, y que nosotros lo vamos a aplicar en el principio lógico de los vectores. Entonces, por ejemplo,
yo voy a iniciar con mi vector 0, 0, 0, que va a representar Q0, Q1, Q2, Q3, Q0, Q1, Q2, Q3. Cuando yo le sumo 1 a este vector, ¿qué resultado me da? Me da el 0, 0, 0, 1. ¿Sí o no? ¿Ya? Cuando yo le sumo 1 a este vector, el resultado me da 0, 0, 0, 1 y 1 es 0, pero como llevé 1, 1 acá. Entonces me da el 0, 10. ¿Sí? Cuando yo le sumo 1 acá, ya me da el 0, 11. ¿De acuerdo? Porque estoy en binario. Y si estoy en binario, lo único que hago es sumar con ceros y unos, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 1 más 1? 1 más 1, como ya llega al límite, es como cuando yo dije, ¿cuánto es 1 más 9? ¿Cuánto es 1 más 9? Como ya llego al límite, no lo veo como 10. No lo veamos todavía como 10. Como ya estoy en el límite, que es el 9, cuando yo ya le sumo 1, mi cuenta se reinicia y regresa a lo que es el 0. Y ese 1 que yo debía sumar, lo tengo que ahora pasar a sumar al siguiente bit, que en este caso serían las decenas. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo les estaba explicando es precisamente esto, ¿no? El 1 se suma solo con el 9. Entonces 1 más 9, como ya no tengo cuenta, sería 0. Y el 1 que yo acarreo o que yo estoy llevando, le sumo con el 2. Entonces ahí generaría el 30. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo sucede con la cuenta en binario. ¿Sí? ¿Cuánto es? 0, 0, 1, 1 más 1. Entonces digo allá, 0, 0, pues no le pasa nada. El 1, 1 de acá. Al sumar 1 más 1, ya no tengo conteo, se hace 0, ¿verdad? Listo. Pero voy llevando 1. El 1 que estoy llevando, más, en este caso, el segundo bit significativo, que es 1 también, 1 y 1, es 0. Pero sigo llevando 1. Y ese 1 pues lo sumo acá. ¿De acuerdo? Y luego pues se genera el 101 y todo lo demás, ¿no? Y así sucesivamente. Ya, entonces este es el principio del funcionamiento de un contador. Que simplemente yo lo inicio en 0, 0, 0 y le voy sumando 1 más 1 más 1 más 1 más 1 cada vez que detecte un flanco en la señal de reloj. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces, sin más, a generar, ¿les parece este mismo contador? Es un contador de 4 bits ascendente. ¿De acuerdo? Entonces, me vengo, ya saben, ¿no? En la carpetita simulaciones VHDL voy a crear una nueva carpeta que se llame ejemplo contador. Ejemplo contador. ¿Listo? Ejemplo contador. O de hecho pongámosle contadores para hacer varios contadores, ¿no? Ejemplo contadores. ¿Ya? Me vengo acá. Voy obviamente en la ventana. Ustedes ya saben, ¿no? La ventana transcript siempre debe estar. Me generan ahí. Y aquí sí vamos a crear un nuevo proyecto. Archivo, nuevo proyecto. ¿Ya? Cerramos el proyecto que estaba escrito ahí y le damos aquí el nombre al proyecto, que puede ser el mismo de la carpeta. Ejemplo contadores. Ejemplo contadores. Busco la carpeta que yo creé, ¿no? Que era ejemplo contadores y le acepto. Muy bien, creo la carpeta y voy a crear, en este caso voy a crear dos archivos. Un archivo que se llame contador 4b, es decir, un contador de 4 bits. De hecho, solo pongámosle cont 4b, contador de 4 bits. B minúsculo pongámosle, cont 4b. Y voy a crear otro contador, un mod 10. ¿De acuerdo? Voy a crear un contador mod 10. Es decir, que no cuente del 0 al 15, sino que solo cuente del 0 al 10. ¿De acuerdo? El cambio en esto es sumamente pequeño, por eso los dos les junto en un mismo proyecto. ¿De acuerdo? Entonces ya saben, ¿no? Clic derecho, editamos y vamos a comenzar a transcribir o a formular nuestro propio contador. ¿De acuerdo? Entonces
¿Cómo iniciamos? Pues como ustedes ya se lo conocen de memoria, declarando las librerías, ¿no? Library IEEE se fue, ¿ya? ¿Qué librería es la que siempre utilizamos? La use IEEE .std logic 1164 toda la librería y cerramos con punto y coma. Y aquí vamos a hacerle nosotros ya una variante porque nosotros necesitamos ya hacer operaciones de suma. Si ustedes se fijan en todos los ejemplos que hemos trabajado, en los comparadores, en los comparadores, en los flip-flops, en el decodificador de 7 segmentos, en ninguno hicimos una operación. O sea, en ninguno pusimos una suma o una resta, en ninguno. ¿Ya? Ahora ya necesitamos hacer operaciones matemáticas. Y esas operaciones matemáticas no se encuentran en esta librería, entonces nosotros tenemos que utilizar otra librería. ¿Ya? Y la librería es esta, ¿no? Cuando queramos hacer operaciones matemáticas, la librería que yo debo utilizar es la stdlogic unsignet.al y cierro el punto y coma, ¿ya? Entonces, ya saben, ¿no? Si quieren lo van comentando. Aquí es declaración de librerías y paquetes, ¿de acuerdo? Entonces la primera librería es para poder utilizar los bits y los vectores, y la segunda librería es para poder utilizar ya las operaciones matemáticas. Hay otra librería que es la work std-arith, también funciona, pero de lo que yo le vi me estaba dando un pequeño problema aquí en el Model Sim, porque yo le pude ver aquí en las librerías, dentro de la librería work no tenemos sublibrerías, que es la work arith, que es la que yo necesito. Entonces por eso me daba un problema con la librería work. Por eso yo decidí buscar en internet cuál era la librería IEEE que tiene las operaciones matemáticas, y me indicaron que la librería específico, el paquete de la librería IEEE era la stdlogic unsigned. En esta están las operaciones matemáticas y por eso fue la que yo le puse ahí. ¿De acuerdo? Ya. Una vez escritas ya las librerías, lo que vamos a proceder a hacer es a escribir la entidad, ¿sí? Entonces ya saben la entidad, entity, el nombre, tiene que ir el mismo nombre del archivo VHDL, entonces le pongo cont 4b y le pongo is, ¿sí? Vamos a comenzar a declarar los puertos. Ya ustedes saben, ¿no? ¿Cuál es el puerto? Yo necesito los puertos, declararlos, cuáles van a ser mis variables de entrada y mis variables de salida. Entonces yo creo que de ley, como es un contador, lo podemos verificar nosotros aquí, tiene una sola entrada que es el CLK y tiene 4 salidas que son las salidas Q. ¿De acuerdo? Entonces me vengo nuevamente al Model Sim y voy a declarar la entrada CLK como una entrada. ¿De acuerdo? Obviamente es de tipo de bit, entonces va con stdlogic. Como no es vector, solo termina hasta ahí. ¿Listo? Vamos a declarar la salida. La salida es la salida Q, es de tipo salida. Esta sí ya es un vector, así que es stdlogic -vector. ¿De cuántas posiciones va a ser el vector? Desde 3 hacia 0. Cierro el paréntesis y cierro el paréntesis de todo el puerto y ya estaría declarado lo que es mi bloque de entidad. Entonces ya tengo aquí la entrada CLK contador, que es un solo bit, y las salidas Q0, Q1, Q2, Q3, que para no tener que declararles de forma individual, simplemente las fui declarando como vector, desde 3 hacia 0. ¿Listo? Finalizamos la declaración de la entidad poniendo ent cont 4b, contador de 4 bits, y obviamente el punto y coma. ¿De acuerdo? Y ya estaría hasta ahí. Ya tenemos declarado lo que es la entidad del bloque.
Vamos ahora a declarar la arquitectura, ¿no? Ya saben cómo es architecture. Listo. Vamos a darle nombre a la arquitectura. Le voy a poner funcionamiento del contador de 4 bits. Bueno, hasta ahí nomás dejemos. Funcionamiento del contador. Y esto va a estar asociado a la entidad que es cont4b. Y le ponemos el is. Listo. En el is, recuerden, no va lo que es ¿cómo es? Punto y coma, ¿ya? Iniciamos la declaración, ya saben, begin. ¿Y de qué va a depender el funcionamiento de mi contador? Directamente. ¿De qué va a depender? Pues obviamente va a depender de la señal de reloj. ¿Se acuerdan? Porque nosotros dentro de las arquitecturas, cuando ya comenzamos a trabajar con circuitos secuenciales, nos dimos cuenta que dentro de la arquitectura yo necesito un proceso. Y ese proceso va a depender exclusivamente de algo. Y nos dimos cuenta que los procesos dependen de la señal de reloj, cuando tiene que ver con contadores y con flip-flops. Porque solo cuando la señal de reloj tiene un cambio, sea positivo o negativo, ahí es cuando yo voy a realizar los cambios en mi contador. Entonces digo, listo, voy a iniciar mi arquitectura, pero mi arquitectura tiene un proceso. ¿De acuerdo? Entonces voy a declarar el proceso. Esto de hecho ya lo habíamos explicado, ¿no? Process. ¿Ya? ¿El proceso de qué va a depender? Pues obviamente va a depender de mi señal de reloj. E inicio el proceso. ¿Listo? Ya lo tenemos ahí. Y aquí ocupo ya las condicionales. La condicional que ya aprendimos a utilizar la clase pasada es el if, then, else. El if significa si sucede algo, entonces ejecuto estación. Caso contrario, no hago lo siguiente. ¿Listo? Entonces digo if. Si la señal de reloj ocurre un evento. Entonces CLK, ya saben, apóstrofe al 39 event. ¿Ya? Entonces, si en la señal de reloj ocurre un evento y esa señal de reloj es igual a 1, ¿sí? Como es solo bit, es solo con apóstrofes. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, a la salida Q le asigno el valor Q más 1. ¿De acuerdo? Entonces, cada que sucede un evento y cada que esa señal, aquí me ha faltado ponerle CLK, ¿no? Y cada que esa señal CLK valga 1, entonces a la salida Q le vuelvo a sumar 1. ¿De acuerdo? Ustedes se acuerdan que cuando hicimos esta operación nos salía un error. ¿Por qué? Porque me decía que no puede ser salida y entrada a la vez. Así que aquí nos tocó cambiar a in-out. ¿De acuerdo? Ya. En este caso no vamos a hacer este cambio porque tenemos que ocupar una variable auxiliar externa. ¿De acuerdo? Y voy a explicar justamente esta variable auxiliar. Después de la arquitectura y antes de iniciar el proceso de arquitectura, yo voy a crear una variable auxiliar. ¿Sí? Y va a ser de tipo señal. Por eso lo voy a crear con el comando signal. Ya les voy a explicar bien por qué es necesario esta variable auxiliar. Y le voy a poner precisamente auxiliar. ¿De acuerdo? Esta señal auxiliar, ¿sí? Va a ser igualito. Un st de logic vector, porque va a ser un vector obviamente, va a tener las mismas características de la salida. Desde 3 hacia 0. ¿De acuerdo? Entonces me voy a inventar una variable auxiliar que de hecho no va a ser una variable, va a ser una señal. ¿De acuerdo? Es una señal auxiliar. Obviamente va a seguir siendo un vector de 4 posiciones. Y para garantizar que mi vector comience a contar desde 0, o sea, para inicializar esta señal auxiliar, pues yo le pongo aquí 2 puntos. Y esta señal como tal, la señal auxiliar,
va a ser igual a ¿cuánto? 0, 0, 0, 0, ¿sí? Es decir, el valor inicial de mi contador en 0, 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces miren, ¿qué es lo que hago aquí? Comienzo a declarar la arquitectura y antes del begin, ojo, las señales se declaran antes del begin. Yo declaro una señal. Ustedes dirán, pero ¿por qué señal? ¿Por qué no es entrada o salida? Porque al ser una señal me permite sumar de forma directa sin necesidad de ir cambiándole aquí de estado y para que no nos genere el problema de la librería. Entonces esta librería me dice, ojo, tú sí puedes sumar, pero no puedes sumar señales de vectores o de entradas. Tú puedes sumar solamente señales específicas. Entonces por eso yo creo aquí lo que es una señal auxiliar, en la cual yo digo que obviamente va a seguir siendo una señal, pero vector, que va a tener 4 posiciones. Y aquí lo que hago es darle el valor inicial para garantizar que comience en 0, 0, 0, porque tal vez en algún otro aspecto puede comenzar en un valor distinto y a mí no me conviene eso en contadores, ¿no? Listo. Entonces de ahí sí sigo el proceso. Begin, creo el proceso va a depender de la señal CLK, pongo el CLK event, cuando la CLK valga 1, entonces ahora ¿qué voy a hacer? Ya no le voy a sumar directamente a la salida, le voy a sumar a mi variable auxiliar, que de hecho para eso yo le creé. ¿Para qué? Porque si yo le dejaba con Q aquí, con Q y con Q, me iba a generar un error. Y de hecho ustedes pueden probar solamente sumándole Q es igual a Q más 1 y les va a generar un error. Primero porque no está declarado como entrada y salida, y segundo porque les sale que la librería stdlogic unsigned no puede sumar puertos, necesita solo sumar señales. Entonces por eso yo me creo una señal que puede ser incluso QA, Q auxiliar o alguna otra cuestión. Pueden ponerle el nombre que ustedes quieran aquí, ¿no? Yo le puse aus, pueden ponerle ustedes el que ustedes quieran. Entonces aquí yo voy a realizar el conteo. ¿De acuerdo? Ahí voy a realizar yo el conteo. Y eso es todo. Entonces finalizo el end, el if. Finalizo el if. Finalizo el proceso. Y finalizo la entidad, la arquitectura. Func cont. ¿Listo? Y ya estaría funcionando mi contador. Ahora, antes de hecho, capaz de ahorita ya le guardamos y le compilamos, ¿no? Cinco errores. Ya, un punto y coma en la línea 13. Un error en el signal. Allá no hay el auxiliar. Ya, listo. Capaz y me da un error porque aus capaz y es una palabra reservada. Entonces en esta signal le voy a cambiar y le voy a poner QA, señal Q auxiliar. ¿De acuerdo? Entonces, por si acaso eso vaya a ser un problema. Aquí también me dice que no debe estar espacio entre dos puntos de igual, porque es como este símbolo. Entonces funcionan juntos aquí los símbolos. Y de igual forma aquí tendría que cambiar, ¿no? Tendría que ponerle Q auxiliar y Q auxiliar. ¿Listo? Entonces salvamos. Ojalá no se cuelgue. Ustedes saben el problema de este software, ¿no? Ya, miren. Eso era todo.
ya compilamos, ¿no? Y de hecho le podemos ya probar, a ver si es que está funcionando bien, ¿no? Vamos a iniciar la simulación. Le vamos a poner aquí el contador, le ponemos OK. Y esto ya saben ustedes, ¿no? Se nos genera acá en la parte izquierda, damos clic derecho, añadir las waves. Y solo voy a visualizar las Q. Ah, no, de hecho, déjenme acordar, capaz si no. Sí, ya, no lo estoy almacenando en las Qs, estoy almacenándole en las QAs. ¿De acuerdo? Me falta hacerle ese cambio, ya les voy a explicar. Entonces la Q todavía no le abro porque obviamente no está trabajando la Q, la que está trabajando es la QA, la Q auxiliar. Y aquí en la señal CLK pues le voy a generar una señal de reloj que puede ser de 10 nanosegundos, ¿no? Y le voy a correr. Entonces verifiquemos. Miren, la señal de reloj comienza a trabajar. ¿Ya? ¿Y qué va pasando con mi contador? Observen. Comienza en 1. Bueno, ahí hay un error, ¿no? No está iniciando en 0. Está iniciando en 1. Comienza en 1. En la siguiente señal de reloj, miren. Ya cambió. Pasó a 2. En la siguiente a 3. A 4. A 5. A 6. A 7. A 8. 9. 10. Y me quedé hasta ahí, hasta el 10, porque solo corrí 10 nanosegundos, ¿no? 100 nanosegundos, perdón. Entonces voy a darle otra señal de reloj y vamos a ir verificando, ¿no? Entonces nos quedamos aquí en el 10, 11, muy bien. ¿Dónde estás? Ah, ya lo perdí. Aquí 11, el de acá sería el 12, 12, 13 ahí, perdón, ahí 13, 14, no, ahí estoy mal. A ver, ahí es 8, ese es 8, indudablemente 8. 101, 1001 es 9, 1010 es 10, 1011 es 11, 1100 es 12, 1101 es 13, 14 y el 111 es 15. Y la siguiente debería ser el 00, 01 y ya se repite el conteo, ¿no? Y ya vamos contando. Y yo puedo seguir simulando y obviamente se va generando la secuencia de conteo. De hecho, si ustedes se fijan, voy a disminuirle un poquito el zoom. No, esta no es. ¿Ya? Esta figurita que se colocó aquí, ustedes pueden identificar que es del mismo funcionamiento que lo tenemos aquí en el gráfico. ¿Qué diferencia tenemos con este gráfico? Pues simplemente que yo estoy colocando el bit 0 abajo y el bit 3 arriba. Lo que sucede acá es que está primero el bit 0 y el bit 3 abajo, entonces solamente están al revés, pero en sí el funcionamiento es el correcto, ¿no? El funcionamiento es del idóneo. Muy bien, vamos a detener aquí la simulación. Y lo que yo me di cuenta es que, por ejemplo, el conteo lo estoy haciendo en la señal, pero la señal no está declarada como una salida del puerto, del bloque, de mi entidad. Entonces lo que yo debo hacer es asignar, obviamente, que la Q sea el valor de la Q auxiliar. Y eso es todo. Y con eso, ahí sí ya garantizo y digo, esta señal de aquí me sirvió solo para ejecutar el proceso, porque si lo hacía con la Q me iba a generar un error. Pero en esta línea de acá abajo yo ya opino y digo, listo. Aquí ya estoy asignando que el valor que se va generando en mi variable auxiliar lo voy guardando en la variable Q.
¿De acuerdo? Entonces guardamos y seguramente la compilación va a ser exitosa nuevamente, ¿no? Exitosa. Y ahora sí, cuando yo simulo, veo que el funcionamiento ya es el que yo requiero. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner aquí, añadir wave. Le abro, le asigno a la señal de reloj un reloj de 10 nanosegundos, basta. Y le voy a correr para 160 nanosegundos, 16 ciclos. ¿Ya? Entonces le pongo correr y vemos que ya antes, si ustedes se fijaron, no lo enfoqué, pero antesito, si ustedes se fijaron, aquí me daba rojo porque no estaba asignado nada en la variable Q, pero ahora la variable Q ya tiene asignación, si ven aquí. Entonces aquí le puedo incluso hacer un pequeño zoom para que se vea un poco mejor nomás, ¿no? Ahí. Entonces miren ahí cómo vamos contando, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, ¿no? Estoy enfocándome en estos. ¿Ya? Entonces fíjense cómo van cambiando ahí. Y va contando, ¿no? Hasta que llega al 1, 1, 1. ¿Listo? Y el siguiente estado ya sería el reinicio en 0. Y eso es todo. Y ya tenemos mi contador ascendente. Un contador ascendente de 4 bits. Si quieren que sea de más bits, ¿cuál sería el cambio? ¿Qué es pues? Ah, ya, que aquí está mal. Eso está mal, ya. Si yo quiero que sea de más bits, pues obviamente generaré mis vectores, que ya no sea de 3, que sea de 5 bits. Y tendré que cambiar acá también la longitud de la señal auxiliar. Y deberé inicializarla en 000. Y eso es todo. ¿Listo? Entonces miren, de esta manera nosotros cambiaríamos la longitud. ¿Ya? Listo. ¿Qué cambios le haríamos para hacer ahora un contador descendente? Que funcione al revés, es decir, que ya no comience 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 15, sino que genere de forma descendente, que comience 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 15, 14, 0, 1, 2, 3, 4, sí, hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué cambio le haríamos? Obviamente las longitudes no cambiarían nada. Las longitudes serían las mismas. Pero ya no inicializaría mi señal en 0, 0, 0, 0, sino ahora mi señal inicializaría en 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí o no? Porque es el valor inicial de un contador descendente. Comienza en 15 y va retrocediendo. Y ahora la operación sería QA es igual a QA menos 1. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Y hemos convertido un contador ascendente en un contador descendente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner aquí editar, guardar y compilar. ¿Ya? La compilación es correcta. Vamos aquí a simular y vamos a ver que ahora va a funcionar como un contador descendente, es decir, va a comenzar en 1, 1, 1, 1 y va a ir restando menos 1, menos 1, menos 1 en cada uno de sus estados. ¿Ya? Clic derecho, añadimos las señales. Ya saben, ¿no? La señal de reloj va a ser una simple señal de reloj de 10 nanosegundos. Perfecto. Le voy a simular durante 160 nanosegundos para que se cumpla un ciclo. 170 de hecho le puedo poner. Y vamos a visualizar el estado de las salidas. Corremos y nos damos cuenta entonces que mis señales van restándose, ¿no? Veamos. ¿En qué valor comienzo? 1, 1, 1, 1, que vendría a ser la combinación del 15. Cuando sucede un cambio en la señal de reloj, miren, ya bajó.
1, 1, 1, 0. Disminuyó 1. Este es el 14. Vamos al siguiente estado de la señal de reloj. Aquí. ¿Qué sucedió? 1, 1, 0, 1. Que es la combinación del número 13. La combinación del 12. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 4 tenemos ahí. Seguimos. 3, 2, perdón, ahí. 3, 2, el 1, el 0 y reinicia en 15 nuevamente el conteo. ¿De acuerdo? Entonces miren, ya logramos cambiar el funcionamiento de mi contador, que era un contador ascendente en primera instancia, y ahora lo hicimos en un contador descendente. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O todo está entendido? Esta partecita es la nueva, ¿no? El que nosotros debemos declarar la señal. Es la partecita nueva. ¿Ya? ¿No hay preguntas? Entonces vamos a copiar este programa y vamos a abrir lo que es el contador módulo 10 para ver cómo generaríamos un contador módulo 10, es decir, que cuente solamente del 0 al 9, que no cuente del 0 al 15, que cuente solo de 0 a 9. ¿De acuerdo? Entonces creo aquí mi contador módulo 10. ¿De acuerdo? Obviamente le copié porque en estructura es casi lo mismo, ¿no? ¿Qué debería cambiar? Obviamente el nombre de la entidad. Ahora sería un cont mod 10, que es el nombre del archivo. Entonces ese es el nombre que debe llevar la entidad. Muy bien. ¿Cambiará la señal de reloj? No, no cambia. ¿Cambiará la señal de salida? Obviamente tampoco cambia. Bueno, aquí me faltó poner mod 10. La señal de salida tampoco cambia porque al ser mod 10 igual necesito 4 bits. Entonces por eso va del 3 al 0. La arquitectura le vamos a poner cont mod 10 funcont 10 para que no tenga el mismo nombre de la arquitectura anterior, porque puede llegar a ocurrir un problema. Entonces funcont 10 le puse en este caso la arquitectura. Y aquí también me toca cambiar el nombre de la entidad asociada, ¿no? Que es cont mod 10. Listo. ¿Cambiará la parte de la señal auxiliar? Tampoco. Bueno, sí, porque si va a ser un mod 10, obviamente debe contar del 0 al 10. Por lo tanto, el valor que voy a iniciar la señal va a ser en 000. Y la señal auxiliar ya no tiene que ir restando, debe ir sumando. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos al estado anterior. Y ahora, para limitar y para nosotros poder controlar el estado hasta dónde tiene que llegar el contador, pues debo ocupar una sentencia. Y en este caso la sentencia lógica va a ser la misma sentencia if. Entonces yo voy a inventarme otro if, ¿de acuerdo? Voy a inventarme otro if, y lo que yo voy a hacer es que en ese otro if, cuando detecte que la entrada ya esté en el número 9, se reinicia. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de este mismo proceso, ya cuando el reloj está detectando el evento y cuando el reloj es 1, entonces aquí voy a incluir un nuevo if. ¿De acuerdo? Entonces voy a ponerle así, miren. Si if la entrada QA, si la entrada auxiliar, o sea la señal QA es igual al valor que yo quiero que se reinicie, entonces yo quiero que cuente del 0 al 9, ¿sí o no? Del 0 al 9 quiero que cuente. Entonces, ¿cuál es la combinación del 9? Este es del 8, ¿no es cierto? 1, 0, 0, 0 es del 8. Entonces digo, si aquí ya detecta el 9, ¿de acuerdo? Que es mi valor límite, mi valor tope. Entonces, ¿qué va a ejecutar el programa? QA se le asignará nuevamente el valor 000. ¿De
acuerdo? Entonces miren la lógica que estoy manejando yo aquí en esta línea de programación. ¿Qué estoy diciendo? El proceso depende de la señal de reloj. Si la señal de reloj detecta un evento y la señal de reloj vale 1, entonces ejecutaría lo de acá. Pero yo dentro de ese proceso if volví a crear otro proceso if. Que digo, y aparte, si la señal auxiliar ya llega al 9, entonces lo que yo quiero que ejecute es el 000, es decir, que lo vuelva a reiniciar hacia el conteo 000, lo reinicia. Y si no pasa esto, es decir, caso contrario, entonces ahí sí ejecuta la acción original, que es la de ir sumando. Entonces, ¿cómo va a funcionar aquí? Cuando ingresa al if, si es que no cumple esto, si es que no es 9, entonces esta parte se salta, ¿no? Si es que no cumple esto, esta parte se salta. Entonces, cada que hay un evento, comienzo en 000 y voy sumando, ¿no? 0000, 0001, 0010, 0011, hasta llegar al número 1001. Cuando vuelvo a repetir este proceso, ya no puedo saltarme hacia acá. Cuando vuelvo a repetir este proceso, ¿qué es lo que sucede? Ejecuto esta línea de comando y lo que hago es reiniciar la señal auxiliar. ¿Ya? Veamos si es que funcionó. Archivo, guardamos y compilamos. Un errorcito. Ah, claro, pues creé un nuevo if, y como creé un nuevo if, nunca cerré ese nuevo if. ¿De acuerdo? Entonces este if de aquí es el cierre del if de acá arriba. A ver, este es con este. Se señala todo. ¿Sí me entienden, no? Este es con el if de acá. Pero aquí creo un nuevo if y nunca lo cerré. Entonces debo cerrar también ese if. Listo. Archivo, guardar, y ahí sí, ojalá no se cuelgue el programa. Ya se colgó el programa. Qué salados. Ya, bueno, ya saben lo que toca hacer cuando se cuelga el programa, ¿no? Crear un nuevo proyecto, voy a copiarlo de aquí, control C, y voy a crear un nuevo proyecto y volver a pegar esto, ¿no? Entonces, esto ya no es necesario, voy a dejar de grabar por un instante porque ya es relleno. Bueno, no importa, para que ustedes lo vayan viendo, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es esto, ¿no? Copio esto, me vengo acá, vuelvo a crear aquí un nuevo proyecto, ¿no? Carpeta, le voy a poner contador módulo, de módulo diferente, ¿no? Contador módulo. ¿Listo? Esa es mi carpeta que yo me creé. Y vuelvo al Model Sim, archivo, nuevo, proyecto. Nos dice, ¿se va a cerrar el proyecto anterior? Sí, ya se cerró, no importa. Busco la carpeta que creé, ¿no es cierto? Que se llamaba contador módulo. Le acepto, le pongo el proyecto, que puede ser el mismo contador módulo. Ok. Y le voy a crear un nuevo archivo. Entonces aquí le vamos a poner un nombre que no sea el mismo anterior. ¿De acuerdo? Entonces pongámosle C módulo 10. Antes se llamaba cont mod 10. Ahora le pongo C módulo 10. ¿De acuerdo? Entonces le creo y ya le puedo cerrar esto, ¿no? Entonces lo que hago es cerrar los anteriores, porque si ustedes ven se quedan abiertos los anteriores. Este es del módulo 4, el de 4 bits, perdón, y este es el anterior. Entonces le cierro y lo que hago es editar este de aquí, y aquí sí le copio el archivo. El cambio que debo hacer es cambiarle el nombre de la entidad, porque recuerden, la entidad siempre debe llamarse igual que el módulo, igual que el archivo, ¿no? Entonces sería módulo 10, C módulo 10, C módulo 10. Entonces esto debo irlo cambiando cuando cierro la entidad y cuando cierro, perdón, cuando explico aquí la arquitectura de ese módulo, ¿no?
La arquitectura, tal vez, ¿no? Pongámosle aquí igual, cont M10, pongámosle para que tenga un nombre distinto, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Y creo que ahí sí ya está todo bien. Entonces le guardo. Y ahí sí vuelvo a compilar. Esperemos que... Listo. Entonces ahí compiló. ¿De acuerdo? Entonces es un gran problema de este programa ModelSim. Esta parte que tiene esa maña que hay veces que ya luego deja de compilar. Entonces lo que toca hacer es crear un nuevo proyecto, volver a copiar el mismo programa que yo tenía y hacerle los cambios en relación a los nombres, nada más para que coincida el nombre del archivo con el nombre de la entidad. Nunca creen dos entidades con el mismo nombre, pese a que estén en carpetas diferentes, nunca lo hagan porque da un error todavía. Entonces siempre cambien el nombre, tanto al proyecto como a la entidad y a la arquitectura. Entonces vamos aquí a simular. Y en este caso ya mi simulación llegaría solamente hasta el número 9, ¿no? Va a contar del 0 al 9. Entonces, clic derecho, ya saben, añadir las ondas a la señal de reloj. La voy a forzar como una señal de reloj con un periodo de 10 nanosegundos. Y en este caso le voy a dejar 100, porque solo voy a contar del 0 al 9. Bueno, le voy a poner 140. Y lo vemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a enfocarle y vamos a ir visualizando, ¿no? ¿Dónde inicia? Inicia en 000. En el siguiente estado de la señal de reloj, 001. En el siguiente estado de la señal de reloj, 0010, que es el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 100 es el 8, llega al 9 y en el siguiente estado debería reiniciar en 0. ¿Listo? Entonces ya está reiniciado en 0. ¿Por qué? Porque según mi programación me dice que si ya se detecta que la señal auxiliar llega al estado 9, si ya se detecta que llega al estado 9, entonces se reinicia en 0 y vuelvo a ir acumulando mi contador. ¿De acuerdo? Entonces miren, lo estamos demostrando acá, ¿no? Estamos ahí 7, 8, 9 y 0. Y luego inicia nuevamente, ¿no? 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Bueno, acá ya me sale no data porque solo simulé 140 nanosegundos. ¿Ya? Entonces si quiero simular más, pues le pongo aquí más y tranquilamente ya me suelta más proceso, ¿no? Igual, solo cuenta del 0 al 9. Muy bien, eso es todo de mi parte. ¿Cuál es la actividad que ustedes van a realizar como deber? Van a generar un contador de 4 bits de 0 al 15, es decir, les sirve el contador 4 que nosotros creamos en el ejemplo anterior. De hecho, vamos a ver si nos permite abrir. Vamos a cerrar este proyecto, cerramos el proyecto, vamos a cerrar este archivo y vamos a ver si me permite abrir el proyecto, ¿no? File, Recent Projects, era este, ¿no? Ejemplo contadores. Y voy a editar el contador de 4 bits. Voy a, de hecho, como no le hicimos cambios, ¿no? Ah, está descendente, entonces volvámosle a que sea ascendente. Solo era este cambio para que sea ascendente, ¿no? Listo, le volvemos a ascendente, le guardamos y compilamos. Ya, no compiló, entonces seguramente como no compiló el de acá abajo tampoco, es como que el proyecto ya se queda trabado. Entonces, bueno, voy a tomar nuevamente este proyecto para explicarles un poquito lo que tienen que hacer en su deber, ¿no? Voy a abrir aquí un nuevo archivo, una nueva carpeta, ¿no? Le voy a llamar cont deber, contador deber, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Voy a abrir un nuevo proyecto. Ya, cierro el proyecto anterior, no hay ningún problema. Busco la carpeta que creé, que se llamaba cont deber, y le pongo aquí el mismo nombre, ¿no? Cont deber. Ya. Creamos un nuevo archivo y aquí le vamos a poner
cont AD, contador ascendente descendente. Listo. Cerramos acá. Y ya tenemos aquí, ¿no? ¿Qué tendríamos que cambiar el nombre? Pues ahora es cont AD. Y aquí también sería cont AD. Y aquí también sería cont AD. ¿De acuerdo? Igual, el nombre de la arquitectura también de preferencia debe cambiar. Entonces vamos a ponerle funcionamiento cont AD y funcionamiento cont AD. ¿Ya? Para que se entienda que es ascendente y descendente. ¿De acuerdo? Entonces vamos aquí a guardarle y le vamos a compilar un error. Ah, ya. Mi error fue básico. Lo cambié en el ejercicio otro. Miren, estoy en la carpeta ejemplo contadores. Entonces me olvidé de cerrar esto, pues. Tengo que cerrar y aquí tengo que editar. Y aquí es en donde yo pego. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí guardo y ojalá no se vuelva a trabar este programa. Ahí está. Ahí sí está bien. Listo, entonces no estaba compilando porque hice los cambios en otro archivo que no era el de ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el esquema en sí de un funcionamiento o de un contador ascendente-descendente? Ya no voy a tener una sola entrada. Voy a tener dos entradas. Obviamente la señal de reloj. Y voy a tener otro bit de entrada que me va a permitir a mí seleccionar el sentido de conteo. ¿De acuerdo? Entonces, si la otra entrada está en 0, cuenta ascendente. Y si la otra entrada está en 1, cuenta descendente, cuenta hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo debo probar, lo que yo debo ver. Por lo tanto, después de esta CLK, ustedes podrían crearse una variable que se llame sentido, que obviamente va a ser una entrada y va a ser una std logic, porque solo va a ser 0 o 1. Si es que sentido está en 0, cuenta ascendente, es decir, hace esto. Pero si es que sentido está en 1, cuenta descendente, es decir, ahí resto. ¿De acuerdo? Entonces, ese es su trabajo y eso lo van a tener que hacer ustedes hasta el día domingo. Tienen que pensarle, no es complicado. Les ayuda un poco más. El proceso ya no va a depender solamente de la variable CLK. El proceso también va a depender de la variable sentido. ¿Sí o no? Entonces, cuando CLK detecte un evento y CLK valga 1 y aparte y sentido valga 0, entonces ¿qué va a hacer? Entonces va a contar así, de forma ascendente. ¿De acuerdo? Y luego tienen que crear... No, pero ya les estoy haciendo todo. Hasta ahí nomás les explico. Y luego tienen que ya ver ustedes qué harían para que ahora cuente de forma descendente. Pero eso ya les dejo. Ya les he hecho el 90% del deber, pero lo demás ya lo dejo para que lo piensen ustedes. Listo. Entonces, eso sobre la clase del día de hoy.